El aire en la sala del consejo era pesado, denso, casi irrespirable. 1000 miradas, o al menos así lo sentía, se clavaban en mí como dagas afiladas. El anciano Cases, con su barba blanca y su mirada severa, gesticulaba hacia unos tomos gigantes abiertos sobre la mesa de ébano. Lucía, por su parte, mi archienemiga, desde que pisé este palacio, apenas contenía una mueca de desdén. Su rostro, pálido y tenso, era una máscara de perfecta ira que casi admiraba. Majestad, con el debido respeto, la voz del anciano Cases resonó por la estancia. Sugerir que esta muchacha, esta Omega sin lobo, pueda ser una guardiana real es no solo irregular, sino irresponsable. Las consecuencias políticas serían catastróficas. Carlos, el rey Alfa, mi Carlos. Aunque la palabra mío se sentía tan ajena, tan irreal, estaba sentado a la cabecera de la mesa. Su postura era inquebrantable, su mirada gélida mientras escudriñaba a cada miembro del consejo. A su lado, para horror de todos y para mi propio pasmo, estaba yo. Llevaba un vestido elegante, de un verde bosque profundo que, según Ana, resaltaba el tono plateado de mis ojos. Pero por dentro, seguía siendo la misma María que hace nada limpiaba ollas. ¿Cómo había llegado aquí? Esa pregunta martilleaba en mi cabeza día y noche. Era como si un rayo me hubiera partido la vida en dos. Hace apenas unos días, mi mayor preocupación era que el cocinero me gritara por quemar el pan o que se me acabara la leña. Ahora estaba en el epicentro de un huracán político, con un rey increíblemente sexy diciendo que éramos compañeros de vida y una bestia milenaria que me seguía como un cachorro. Si me lo hubieran contado, me habría reído a carcajadas. Todo empezó en la gran celebración. El banquete era un despliegue de excesos, mesas cargadas de comida, músicos, risas y la constante, pegajosa intriga palaciega. Yo estaba en la cocina, sudando, con las manos llenas de harina, cuando el pánico se apoderó de la sala. Gritos, empujones, el estruendo de los muebles. Mi corazón empezó a latir como un tambor desbocado. Me asomé discretamente por una rendija de la puerta y lo vi. La criatura. Era enorme, al menos 3 veces el tamaño de cualquier lobo que hubiera visto, con un pelaje tan oscuro como la noche tormentosa, que brillaba con una luz sobrenatural. Sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran 2 brasas de ámbar antiguo que lo veían todo. Una boca que se abrió para revelar colmillos más largos que puñales. No era un lobo normal. No, esto era algo de las viejas historias, de las que te contaban para asustar a los niños y que obedecieran. Era el primogénito, la bestia original que el rey Alfa Carlos había traído de las tierras sombrías, y estaba desatada. El caos era total, nobles aterrados pisoteándose, guardias gritando órdenes que nadie escuchaba. Me quedé paralizada, la espalda pegada a la fría pared de piedra, el olor a salmuera y vino rancio mezclándose con un nuevo hedor a miedo y furia animal. El comandante José, en ese momento un hombre grande y seguro, que ahora me escolta como si fuera mi sombra, intentó acercarse con una cadena de plata, murmurando palabras en la lengua antigua que se suponía que doblegaban a cualquier cambiaformas. La bestia lo miró, y no sé cómo decirlo, pero parecía divertida. Luego soltó un rugido que hizo temblar los cristales que aún quedaban en las mesas. José retrocedió, su rostro lívido, su confianza hecha añicos. La bestia dio un paso hacia él, y yo cerré los ojos, segura de que presenciaría una muerte. Pero entonces se detuvo. Su enorme cabeza giró, sus fosas nasales dilatándose mientras olfateaba el aire. Y esos ojos de ámbar,
que parecían albergar milenios de existencia, se fijaron en mí. Mi aliento se atascó en mi garganta. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que me moviera, que hiciera cualquier cosa, menos quedarme allí como un conejo atrapado. Pero mis piernas no obedecían. Mi cuerpo se había convertido en piedra. La bestia empezó a caminar hacia mí, cada paso deliberado y pesado, haciendo vibrar el suelo de mármol bajo mis pies. La gente que quedaba en la sala se pegaba a las paredes más lejanas, observando con horror. Escuché a alguien susurrar una plegaria a la diosa luna. Escuché a otra persona sollozar. Y entonces la bestia estaba justo delante de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Podía oler el aroma salvaje de pino y tierra, y algo más antiguo que la memoria misma. Esperé el dolor. Esperé el final. En cambio, sucedió lo imposible. La bestia bajó su enorme cabeza. Lentamente, deliberadamente, dobló su cuello hasta que su frente casi tocó el suelo a mis pies. El gesto era inconfundible. Sumisión, reconocimiento, reverencia. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el crepitar de las antorchas pareció acallarse ante lo que todos acababan de presenciar. Me quedé mirando a la criatura inclinada ante mí. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba pasando. Esta bestia no se inclinaba. Según todo lo que había oído desde que llegó al palacio hacía 3 días, esta criatura no se doblegaba ante nadie, ni siquiera ante el propio rey Carlos, que la había capturado mediante magia ancestral y rituales de atadura. Sin embargo, ahí estaba, ofreciéndome la postura de completa sumisión. Imposible. La voz de Carlos cortó el silencio como una cuchilla. Lo vi cruzando el salón, su presencia imponiendo atención inmediata a pesar del caos. Era alto, de complexión poderosa, con cabello oscuro hasta los hombros y ojos del color del hielo invernal. Vestía su autoridad como una segunda piel. Y aún ahora, con su banquete destrozado y su preciada bestia actuando contra toda lógica, se movía con absoluta confianza. Se detuvo a unos metros, estudiando la escena con una intensidad que me hizo querer encogerme aún más contra la pared. ¿Cuál es tu nombre? Su pregunta fue directa, su tono ni amable ni cruel, simplemente exigiendo una respuesta. María, Majestad. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Odiaba lo débil que sonaba, pero en presencia del propio Rey Alfa, con una bestia ancestral inclinándose a mis pies, la debilidad se sentía como la única respuesta honesta. María. Repitió mi nombre como si probara cómo sonaba en su boca. ¿Y qué eres, María? ¿A qué manada perteneces? Tragué saliva con dificultad. Esa era la pregunta que había temido toda mi vida. La pregunta que siempre me reducía a la nada a los ojos de otros lobos. Soy huérfana, Majestad, sin manada. Trabajo en las cocinas. No tengo lobo. La confesión se quedó en el aire como una acusación. Ser sin lobo, entre cambiaformas, era estar incompleto, defectuoso, menos que un ser completo. Murmullos se extendieron entre la multitud restante. Alguien se rió, una carcajada aguda de incredulidad. Una omega sin lobo. La voz pertenecía a Lady Lucía, que estaba cerca del estrado con un vestido de plata y zafiros, su cabello rubio perfecto, aún impecablemente peinado a pesar del caos. Ella era todo lo que yo no era. Poderosa, hermosa, conectada a uno de los linajes más antiguos del reino. También estaba, según los chismorreos del palacio, destinada a convertirse en la reina luna a través de una alianza política que uniría los territorios del norte y del sur. Majestad,
Seguramente esto es algún tipo de truco. Quizás la bestia está enferma o bajo algún encantamiento. El tono de Lucía destilaba desprecio. Ninguna criatura de tal poder se inclinaría ante algo tan insignificante. La bestia hizo un sonido entonces, un gruñido bajo y retumbante que vibró a través de mis huesos. Su cabeza seguía baja, pero pude ver sus músculos tensarse. Vi cómo sus labios se separaban de esos dientes masivos. Estaba reaccionando a las palabras de Lucía, al insulto dirigido a mí, defendiéndome. Carlos también lo notó. Sus ojos se entrecerraron y dio un paso más, estudiándome con renovado interés. «Levántate», le ordenó a la bestia, usando las palabras vinculantes que se suponía que obligaban a la obediencia. La criatura no se movió. Dije, «Levántate». Su voz se endureció, superpuesta con el comando alfa que podía poner de rodillas a cualquier lobo. Aún así, la bestia permaneció inclinada ante mí. La tensión en el salón se hizo tan densa que era difícil respirar. Un rey alfa cuyas órdenes eran ignoradas era algo peligroso. Podía ver el músculo palpitando en su mandíbula. Podía sentir el poder apenas contenido que emanaba de él en olas. Pero debajo de la ira había algo más en su expresión. Curiosidad, fascinación. María. Pronunció mi nombre de nuevo, y esta vez sonó diferente, cargado de posibilidad. Tócala, pon tu mano sobre su cabeza. Majestad, no creo que eso sea prudente. Las palabras venían de un anciano con túnicas formales, a quien reconocí como el anciano Cases, uno de los consejeros del rey. La bestia podría arrancarle la mano o peor. Ella es solo una trabajadora de cocina. No vale la pena el riesgo. Yo determinaré lo que vale la pena el riesgo en mi propio reino. El tono de Carlos no dejaba lugar a discusión. Volvió a mirarme y algo en su mirada me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Hazlo. Toca a la bestia. Mi mano tembló mientras la extendía lentamente. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto era una locura, que estaba a punto de perder la mano o la vida o ambas. Pero algo más profundo, algo que no podía nombrar, me impulsó hacia adelante. Mis dedos hicieron contacto con el espeso pelaje entre las orejas de la bestia. En el momento en que mi piel hizo contacto, el mundo explotó en sensaciones. El calor se precipitó por mi cuerpo como un incendio forestal, comenzando en las puntas de mis dedos y recorriendo mi brazo, a través de mi pecho hasta mi núcleo mismo. Imágenes destellaron en mi mente. Bosques antiguos intocados por el tiempo. Ceremonias bajo lunas llenas. Voces cantando en lenguas que ya no existían. Y poder. Tanto poder que sentí como si me ahogara en un océano de energía pura. Jadeé, mis rodillas cediendo, pero antes de que pudiera caer, unos brazos fuertes me atraparon. Carlos se había movido con velocidad inhumana, y ahora me sostenía contra su pecho, su propia respiración más rápida de lo normal. ¿Qué viste? Su voz era baja, urgente, pronunciada directamente en mi oído. Lo vi todo. Susurré, aún tambaleándome por las visiones. Vi el principio. La bestia finalmente se movió, levantando la cabeza y haciendo un sonido que era casi como un ronroneo, un profundo retumbo que parecía complacido. Miró entre Carlos y yo con lo que solo podía describirse como aprobación, y luego hizo algo aún más impactante. Presionó su enorme cuerpo contra ambos como si intentara juntarnos más. Extraordinario. Los brazos de Carlos todavía me rodeaban, y me volví intensamente consciente de su aroma. Pino y cuero, y algo salvaje que llamaba a una parte de mí que no sabía que existía. Mi corazón latía desbocado en mi pecho,
y sentí que el calor me subía a las mejillas. Este era el rey Alfa. No debería estar en sus brazos. No debería sentir esta atracción hacia él. Este inexplicable sentido de corrección. Majestad, por favor. La voz de Lucía había perdido su filo pulido, ahora con una nota aguda de algo que sonaba casi a miedo. Esta exhibición es impropia. La chica debería ser llevada a las mazmorras para interrogarla. Claramente, ha usado alguna forma de magia oscura para hechizar a su bestia. Carlos me soltó lentamente, aunque su mano se demoró en mi codo como si se resistiera a romper el contacto por completo. Se giró para enfrentar a Lucía y su expresión era tallada en hielo. Lo que encuentro impropio, Lady Lucía, es su presunción de decirme cómo manejar los asuntos en mi propio palacio. María no irá a ninguna mazmorra. Se le darán aposentos en el ala real. La declaración provocó un alboroto inmediato. Los nobles que habían estado acobardados contra las paredes de repente encontraron sus voces, protestando y discutiendo. El rostro de Lucía palideció, luego se puso rojo, sus manos apretándose en puños a los lados. El anciano Cases dio un paso adelante, su expresión grave. Majestad, con todo respeto, tal acción sería altamente irregular. La chica es una omega y sin lobo. Colocarla en el ala real sugiere un estatus que no posee. Causaría confusión sobre su posición, sobre sus intenciones, y hay que considerar su compromiso con Lady Lucía. La risa de Carlos fue fría y aguda. No sabía que requería permiso de mi consejo para determinar los arreglos de cama en mi propio palacio. María ha demostrado una conexión con el primogénito que ni siquiera yo poseo. Hasta que entendamos lo que eso significa, permanecerá cerca. Eso no es una petición, es una orden. Miró hacia mí y algo de la dureza abandonó sus facciones. ¿Puedes mantenerte de pie? Asentí sin confiar en mi voz. Mis piernas aún se sentían inestables, pero las obligué a soportar mi peso. La bestia se apoyó en mi costado, ofreciendo apoyo físico, y me encontré inclinándome hacia su calor sin pensarlo. Bien, el comandante José te escoltará a tus nuevos aposentos. Tendrás servidumbre, ropa adecuada, todo lo que necesites. Mañana empezaremos a intentar entender lo que eres. Lo que soy, repetí, confundida. Majestad, no soy nada. Solo una trabajadora de cocina que de alguna manera no corrió lo suficientemente rápido. No. Carlos extendió la mano e inclinó mi barbilla con un dedo, obligándome a mirarlo a los ojos. El toque envió chispas por mi piel y vi que sus pupilas se dilataban en respuesta. Él también lo sintió. Sea lo que sea esto, no eres nada, María. El primogénito no se inclina ante la nada. La magia antigua no reconoce la nada. Lo que eres es un misterio, y siempre me han fascinado los misterios. Dio un paso atrás, rompiendo el contacto, y sentí la pérdida de su toque como un dolor físico. Llévasela, le ordenó a José, que se había recuperado lo suficiente de su miedo anterior como para dar un paso al frente. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita y guardias en su puerta para su protección. Las últimas palabras estaban dirigidas a los nobles aún reunidos, una clara advertencia de que cualquiera que pensara en hacerme daño tendría que responder ante el propio rey. Mientras José me guiaba suavemente hacia la salida, capté la mirada de Lucía. Los ojos de la dama estaban llenos de un odio tan puro que tropecé. Lucía sonrió entonces, una curva fría de labios que prometía retribución. «Disfruta de tus nuevos aposentos mientras puedas, ratoncita», dijo suavemente, aunque su voz se escuchó claramente por el salón. Los misterios a menudo se resuelven rápidamente y luego se vuelven bastante desechables. Quise responder, quise defenderme, pero ¿qué podía decir? Lucía tenía razón.
Una vez que Carlos descubriera por qué la bestia había reaccionado a mí, una vez que la novedad se desvaneciera, me enviarían de vuelta a las cocinas si tenía suerte, o peor si no la tenía. La bestia soltó ese gruñido retumbante de nuevo, más fuerte esta vez, y dio un paso hacia Lucía. La dama retrocedió, su compostura cediendo por un momento. «Controla a tu mascota, Majestad», dijo Lucía intentando recuperar su dignidad. «Debería estar encadenado, no deambulando libre para amenazar a tus invitados». «El primogénito no es una mascota», replicó Carlos con calma, «y parece tener un excelente juicio sobre quién merece amenazas». Hizo un gesto y la bestia se movió inmediatamente a mi lado, presionando mis piernas. «La acompañará a sus aposentos. Considérenlo protección adicional». El paseo por los pasillos del palacio fue surrealista. Había trabajado en las cocinas durante 5 años, y en ese tiempo solo me había aventurado a los niveles superiores un puñado de veces para ayudar a servir durante los grandes banquetes. Ahora me llevaban por el propio ala real, pasando por tapices que valían más de lo que ganaría en toda mi vida, bajo lámparas de araña de cristal que proyectaban luces de arco iris sobre suelos de mármol tan pulidos que reflejaban como espejos. Otros sirvientes se pegaban a las paredes a nuestro paso, mirándome con los ojos muy abiertos. Algunos parecían confundidos, otros envidiosos, algunos asustados. Mantuve la vista al frente, intentando ignorar los susurros que me seguían. La bestia caminaba a mi lado, su presencia a la vez reconfortante y aterradora. El comandante José se detuvo ante un par de puertas dobles talladas con intrincadas fases lunares. «Estos serán sus aposentos», dijo formalmente. «Me disculpo por el caos anterior. En mi defensa, nadie esperaba que el primogénito escapara de sus ataduras». Abrió las puertas y no pude contener mi exclamación. Los aposentos eran más grandes que toda la cocina donde había pasado mi vida laboral. Una enorme cama con dosel dominaba una pared. Sus postes tallados parecían árboles antiguos que se extendían hacia un techo pintado para simular un cielo nocturno. Gruesas alfombras cubrían los suelos, y una chimenea lo suficientemente grande como para estar de pie ardía con un calor acogedor. Por otra puerta pude ver un cuarto de baño con una bañera en la que cabrían 3 personas. «Esto no puede ser para mí», susurré. «Son demasiado grandes, debe haber un error». José negó con la cabeza. «Las órdenes del rey fueron claras. Estos aposentos pertenecían a su difunta madre. De hecho, no ha permitido que nadie los use desde su fallecimiento hace 5 años». La información me dejó aturdida. Los aposentos de la reina madre. Carlos me había dado las habitaciones de su madre. ¿Qué significaba eso? José pareció leer mi confusión. «No puedo explicar el pensamiento del rey, muchacha. Solo sigo órdenes. La servidumbre llegará en breve para ayudarla a bañarse y vestirse. Intente descansar un poco. Mañana será probablemente intenso». Hizo una pausa en la puerta, volviendo a mirar a la bestia que se había acomodado en la alfombra cerca de la chimenea. «Esa criatura ha matado a hombres del doble de mi tamaño sin dudarlo. Sea lo que sea que hiciste para ganarte su lealtad, te sugiero que descubras cómo mantenerla. Tu vida puede depender de ello». Luego se fue, dejándome a solas con la bestia, y un silencio tan completo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Me moví lentamente hacia la cama y me senté en su borde, mi delantal manchado de harina luciendo absurdamente fuera de lugar contra la fina colcha de seda. La bestia me observó con esos ojos de ámbar antiguos y me encontré hablándole como si pudiera entender. «¿Qué se supone que debo hacer ahora? No entiendo nada de esto. ¿Por qué te inclinaste ante mí? No soy nadie. No tengo poder, ni lobo, ni nada.
La bestia hizo un suave resoplido y se puso de pie. Cruzó la habitación y colocó su enorme cabeza en mi regazo, mirándome con una expresión sorprendentemente gentil. Lentamente, vacilante, acaricié su pelaje. Era más suave de lo que esperaba y cálido, y la bestia hizo ese sonido de ronroneo de nuevo. «Realmente no quieres hacerme daño, ¿verdad?», murmuré. «¿Pero por qué? ¿Qué ves tú que nadie más puede ver?». Como respuesta, la bestia se retiró y luego hizo algo que me dejó sin aliento. Se tornasoló. No había otra palabra para describirlo. Su forma se onduló como el agua, y por un momento vi algo más. No la bestia, sino una figura, alta, envuelta en sombras y luz estelar, con ojos que contenían el peso de las edades. Una voz resonó en mi mente, ni masculina ni femenina, sino antigua más allá de toda medida. «Hemos esperado tanto tiempo para que despiertes, hija de los primeros guardianes. La sangre recuerda lo que la carne olvidó. Pronto, tú también recordarás». Luego la visión se desvaneció y era solo la bestia de nuevo, observándome con ojos conocedores. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro sin saber cuándo había empezado a llorar. «No entiendo», susurré. «Por favor, no entiendo». Un golpe en la puerta interrumpió cualquier respuesta que la bestia pudiera haber dado. Me sequé rápidamente las lágrimas y di permiso para entrar. Entraron 3 mujeres jóvenes, todas vestidas con los pulcros uniformes de la servidumbre real. Me hicieron una reverencia. Realmente, me hicieron una reverencia, y tuve que luchar contra el impulso de reír ante el absurdo. «Señorita María, estamos aquí para ayudarla a prepararse para la noche», dijo la mayor de las 3. Tenía ojos amables y una sonrisa dulce. «Soy Ana, y estas son Clara y Rosa. Seremos sus asistentes personales de ahora en adelante». «No necesito asistentes personales», protesté. «Puedo cuidarme sola». «Quizás», asintió Ana, «pero el rey lo ha ordenado y a nosotras nos encanta tener empleo. Así que, si fuera tan amable de permitirnos hacer nuestro trabajo, le estaríamos muy agradecidas». Había un toque de humor en su tono que me hizo relajarme ligeramente. Asentí, y las 3 mujeres inmediatamente se pusieron en acción. Llenaron la enorme bañera con agua humeante perfumada con aceites que olían a lavanda y algo más. Algo que me recordaba a la luz de la luna, aunque no podía explicar cómo un aroma podía hacer eso. Me ayudaron a desvestirme, sus jadeos ante mi delgada figura y mis manos callosas cuidadosamente reprimidos, pero no completamente ocultos. El agua estaba casi dolorosamente caliente, pero de una manera buena. Me hundí en ella y sentí que 5 años de trabajo de cocina comenzaban a aliviarse de mis músculos. Clara me lavó el cabello con una delicadeza que me hizo querer llorar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había tocado con amabilidad? Rosa me frotó las manos y los pies, limpiando cuidadosamente la harina de debajo de mis uñas y las quemaduras de las sartenes calientes que marcaban mis antebrazos. «Ha trabajado duro», observó Rosa en voz baja. «Estas son las manos de alguien que entiende lo que significa sobrevivir». No respondí. No pude encontrar palabras que expresaran adecuadamente lo que sentía. Gratitud, confusión, miedo, esperanza. Todo se enredó en un nudo en mi pecho. Cuando finalmente salí del baño, envuelta en toallas más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado, Ana me presentó un camisón de seda azul pálido. «Esto es demasiado fino», protesté. «Lo estropearé». «Tonterías, es suyo. Todo en estos aposentos es suyo ahora». Ana me ayudó a ponerme el camisón y me vi en el espejo de cuerpo entero al otro lado de la habitación. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Sin la mugre de las cocinas, sin el cabello recogido en un moño severo, sin el vestido de sirvienta sin forma,
Me veía casi guapa, no hermosa como Lady Lucía, pero tampoco del todo desafortunada. Tiene una estructura ósea hermosa, dijo Clara suavemente, y sus ojos son notables. Nunca había visto ese tono particular de gris antes, casi parecen plateados con la luz brillante. Antes de que pudiera responder, otro golpe sonó en la puerta. Ana la abrió y mi corazón comenzó a acelerarse cuando vi quién estaba allí. El mismísimo rey Alfa, venido a mis aposentos. Había cambiado su atuendo formal de banquete por ropa más sencilla, pantalones oscuros y una camisa blanca suelta que no ocultaba la poderosa constitución debajo. Su cabello estaba ligeramente húmedo, como si él también se hubiera bañado, y se veía de alguna manera más humano, más accesible que en la sala del trono. Pero sus ojos aún conservaban esa intensidad penetrante que me hacía sentir que podía ver directamente a mi alma. «Dejadnos», les ordenó a las asistentes. Hicieron una reverencia y se marcharon rápidamente, aunque Ana me dedicó una sonrisa alentadora antes de cerrar las puertas. Me quedé inmóvil cerca de la cama. De repente, intensamente consciente de que solo llevaba un camisón en presencia del hombre más poderoso del reino. La bestia se levantó de su lugar junto al fuego y se movió entre nosotros, no amenazante, sino claramente estableciéndose como una barrera. Carlos levantó una ceja. Incluso mi propio primogénito te protege. Fascinante. Se dirigió a una de las sillas cerca de la chimenea y se sentó, gesticulando para que yo tomara la otra. Siéntate. Te prometo que no estoy aquí para violarte. Digan lo que digan los chismosos sobre esta visita. Mi rostro se encendió, pero me obligué a moverme a la silla. Me senté en el borde, con la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo. Todas las lecciones de etiqueta que había absorbido al observar a la nobleza me decían que lo estaba haciendo mal. Pero no tenía ni idea de cuál podría ser la forma correcta de sentarse con un rey en tu dormitorio. «Relájate», dijo Carlos, y había diversión en su voz. «Parece que esperas que anuncie tu ejecución en cualquier momento». «Perdóneme, Majestad, pero no tengo ni idea de por qué está aquí o qué quiere de mí, y eso es bastante aterrador». La honestidad se me escapó antes de que pudiera detenerla, y me arrepentí inmediatamente de mi audacia. Pero el rey simplemente se rió, un sonido genuino que transformó todo su rostro. Honestidad. Qué cambio tan refrescante de los habituales aduladores de la corte. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, su mirada fija en mí con esa intensidad inquietante. Estoy aquí porque no puedo dejar de pensar en lo que pasó en la sala del trono. Estoy aquí porque el primogénito nunca ha mostrado sumisión a nadie. Y sin embargo, se inclinó ante ti como si fueras una emperatriz. Estoy aquí porque cuando te toqué, cuando te atrapé antes de que cayeras, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Su voz bajó. Sentí el vínculo de pareja, María, y creo que tú también lo sentiste. El mundo se inclinó. Agarré los brazos de la silla para no caerme de ella. «Eso es imposible», susurré. «No tengo lobo. No puedo ser pareja de nadie, y mucho menos tuya». Y sin embargo, el vínculo no miente. No le importa la lógica, ni la propiedad, ni lo que debería ser posible. Simplemente es. Se pasó una mano por el cabello, y por primera vez vi incertidumbre en su expresión. He pasado 5 años resistiendo cada intento de mi consejo de obligarme a un matrimonio político. Me presionan constantemente con Lucía, diciéndome que la alianza con su familia es esencial para la estabilidad del reino. Y quizás lo sea, pero siempre he creído que un verdadero rey alfa debe tener una verdadera pareja, alguien elegido por el destino, no por decreto del consejo. Pero no puedo ser esa persona, insistí. Mírame, no soy nadie.
Fui una trabajadora de cocina esta mañana. No tengo entrenamiento, ni educación, ni comprensión de la política o la vida de la corte. Sería un desastre como reina. ¿Lo serías? ¿O es simplemente lo que te han dicho toda tu vida? Que no eres lo suficientemente buena, no lo suficientemente digna, no lo suficiente. Las palabras de Carlos cortaron mis protestas con precisión quirúrgica. Te he observado desde el momento en que tocaste al primogénito. No te desmayaste, ni gritaste, ni te derrumbaste. Mantuviste tu posición con dignidad, incluso cuando todos a tu alrededor te llamaban insignificante. Eso requiere un tipo de fuerza que ninguna cantidad de linaje noble puede proporcionar. Quise creerle. Cada fibra de mi ser quería creer que lo que decía podía ser cierto. Pero años de ser ignorada, tratada como menos que los demás, habían tallado profundos surcos en mi psique. Tu consejo nunca me aceptará. Lady Lucía me destruirá a la primera oportunidad que tenga. Y sin lobo, ni siquiera puedo defenderme adecuadamente. Entonces tendremos que averiguar por qué no tienes lobo, ¿no? Carlos se levantó y se acercó, poniéndose en cuclillas para quedar a mi altura. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y tomó mi mano en la suya. El contacto envió esa chispa ahora familiar subiendo por mi brazo, y vi sus ojos brillar con oro, su lobo despertando en respuesta. Sentí algo cuando tocaste al primogénito. Cuando te atrapé, hubo una transferencia de energía, de visiones. ¿Qué viste, María? Cuéntame todo. Tomé un aliento tembloroso y traté de poner las imágenes caóticas en palabras. Vi bosques que parecían más antiguos que el tiempo. Vi ceremonias bajo la luna con personas que no parecían del todo humanas. Escuché cánticos en idiomas que no conozco. Y sentí poder, tanto poder que era abrumador. Se sentía como ahogarse y volar al mismo tiempo. El agarre de Carlos en mi mano se tensó. La magia antigua, la primera magia de antes de la gran división, cuando nos separamos en especies distintas. María, lo que describes suena a las ceremonias de los guardianes. Ceremonias de guardianes. Los primeros protectores de las razas cambiaformas. Según la leyenda, fueron elegidos por la propia diosa Luna para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el sobrenatural. Tenían habilidades que iban más allá de la simple transformación. Podían hablar con todos los animales, podían curar con un toque, podían comunicarse directamente con lo divino. Pero se creía que los linajes se habían extinguido hace 1000 años. Me estudió el rostro como si me viera por primera vez. A menos que no se extinguieran, a menos que simplemente entraran en un estado de latencia, esperando el momento adecuado para resurgir. Eso es imposible, dije de nuevo. Pero esta vez, mi voz tenía menos certeza. Si tuviera algún tipo de linaje especial, alguien lo habría sabido. Mis padres me lo habrían dicho. ¿Lo habrían hecho? ¿O murieron antes de poder hacerlo? La pregunta fue suave, pero golpeó como un mazazo. Dijiste que eras huérfana. ¿Cuántos años tenías cuando perdiste a tu familia? 5. Hubo un incendio. Apenas los recuerdo. El viejo dolor resurgió, sorprendiéndome con su fuerza después de tantos años. Recuerdo la voz de mi madre cantando canciones de cuna. Recuerdo las manos de mi padre levantándome para ver las estrellas, pero sus rostros ahora están borrosos. Y nunca supe de dónde veníamos antes de llegar a la manada que me acogió después del incendio. Un incendio. La voz de Carlos se endureció. Las familias guardianas fueron cazadas sistemáticamente durante la última gran guerra. Aquellos con la sangre antigua eran vistos como amenazas por los nuevos regímenes. Muchos fueron asesinados.
sus hijos dispersados para evitar que los linajes continuaran. Si tus padres sabían lo que eras, podrían haberlo ocultado para protegerte. Las implicaciones cayeron sobre mí como una ola. Todo lo que había creído sobre mí misma, sobre mi lugar en el mundo, podría estar construido sobre mentiras de protección. Pero todavía no tengo lobo. Si tengo este linaje ancestral, ¿por qué no puedo transformarme? Porque quizás no se supone que te transformes solo en un lobo. Carlos se puso de pie y comenzó a caminar, su mente claramente trabajando en las posibilidades. Los guardianes no tenían lobos de la manera en que nosotros los tenemos. Su conexión con la fuerza primigenia era más directa, más pura. Podían tomar múltiples formas o a veces ninguna forma en absoluto. El poder se manifestaba de manera diferente. Dejó de caminar y me miró. El primogénito te reconoció porque llevas la misma esencia. Es la esencia original antes de que nos fragmentáramos en formas menores. Por eso se inclinó. No fue sumisión, fue reconocimiento de parentesco. Esto es demasiado, susurré. Mi cabeza daba vueltas, mi corazón latía con fuerza. Ayer me preocupaba si el cocinero me gritaría por quemar el pan. Ahora me estás diciendo que podría descender de guardianes legendarios y que soy tu compañera y que una bestia antigua cree que soy de su estirpe. ¿Cómo se supone que procese todo esto? Carlos volvió a mi silla y se arrodilló ante mí de nuevo, tomando ambas manos esta vez. Su toque me ancló, me centró en medio del caos. Paso a paso, mañana consultaremos con el anciano Cases y los archivos del palacio. Hay textos que datan de la era guardiana. Si tu linaje realmente está conectado a ellos, habrá registros, rituales, formas de despertar lo que ha estado durmiendo dentro de ti. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. El gesto era a la vez calmante y electrizante. Y mientras tanto, te quedarás aquí en estos aposentos bajo mi protección. El vínculo de pareja está entre nosotros ahora, lo queramos o no. No permitiré que nadie te haga daño, María. Ni Lucía, ni el consejo, nadie. ¿Por qué? La pregunta salió apenas como un susurro. ¿Por qué te importa? Podrías ignorar el vínculo, muchos alfas lo hacen. Podrías casarte con Lucía por tu alianza política y mantenerme como un secreto si realmente crees que soy tu compañera. Sus ojos brillaron peligrosamente y sentí el poder emanar de él en oleadas. No soy muchos alfas. Soy el rey y nunca me he escondido de la verdad o la dificultad. Si eres mi compañera, entonces serás mi reina. No hago nada a medias, María. Cuando me comprometo por completo. La intensidad en su voz, en su mirada, me dificultaba respirar. Nunca me habían mirado así antes, como si importara, como si fuera preciosa. Era aterrador e intoxicante a partes iguales. No sé cómo ser. Lo que necesitas que sea, admití. Entonces lo descubriremos juntos. Soltó una de mis manos para ahuecar mi mejilla, su toque increíblemente gentil para alguien tan poderoso. No necesito que seas nada más que quien eres, María. El resto son solo detalles que manejaremos. Por un momento pensé que me besaría. Por un momento, quise que me besara con una intensidad que me sorprendió. Pero en cambio se retiró, de pie y creando distancia entre nosotros. Debo irme. Es tarde y necesitas descansar. Mañana será exigente. Se movió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. El primogénito se quedará contigo esta noche. Nadie se atreverá a entrar con él aquí. Duerme bien, María, y trata de no preocuparte demasiado. Venga lo que venga, no lo enfrentarás sola. Luego se fue, dejándome a solas con la bestia y un corazón que no dejaba de latir. Me moví hacia la cama y me metí debajo de las sábanas,
aún procesando todo lo que había sucedido. La bestia se acercó y se acomodó en el suelo junto a la cama, una presencia cálida y protectora. Él cree que soy especial, susurré en la oscuridad. Él cree que soy su compañera, pero ¿y si se equivoca? ¿Y si soy solo una anomalía, una casualidad? Y cuando se dé cuenta de eso, ¿lo pierdo todo de nuevo? La bestia hizo un sonido suave, casi como un suspiro, y sentí, más que escuché, su respuesta en mi mente. Confía en la sangre, confía en el vínculo, confía en lo que ha estado durmiendo demasiado tiempo. Pero el sueño sabía más. El sueño me encontró finalmente, pero estaba lleno de sueños. Vi los mismos bosques antiguos de mi visión anterior, pero esta vez caminé a través de ellos. Personas emergieron de las sombras, altas y etéreas, sus ojos brillando con luz plateada. Se acercaron a mí, sus manos cálidas, sus voces acogedoras. Hija de la luna, hija de la primera luz, has vagado en la oscuridad el tiempo suficiente. Es hora de volver a casa. Es hora de recordar quién siempre estuviste destinada a ser. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el sonido de Ana descorriendo las pesadas cortinas. Buenos días, señorita María. Espero que haya dormido bien. El rey ha solicitado su presencia en la sala del consejo dentro de la hora. Me senté, mi cabeza aún aturdida por los sueños intensos. ¿La sala del consejo? ¿Por qué? La expresión de Ana era cuidadosamente neutral. No estoy al tanto de tal información, señorita, pero el anciano Cases, el historiador real y varios otros altos funcionarios ya están reunidos. Parece que el rey se toma en serio investigar su conexión con el primogénito. Una hora más tarde, estaba de pie ante una larga mesa en una cámara llena de libros y pergaminos antiguos. Llevaba un vestido sencillo pero elegante de color verde bosque profundo que Ana había insistido en que me quedaba bien. Mi cabello había sido trenzado en una corona alrededor de mi cabeza y apenas me reconocía en el espejo. Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa, vestido con su atuendo real completo, cada centímetro el rey dominante. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, se suavizaron ligeramente. Un reconocimiento privado de lo que había pasado entre nosotros la noche anterior. Y aquí estamos de nuevo, pensé. El mismo escenario, pero yo era diferente. Apenas unas horas después de que Carlos me declarara un misterio y me prometiera protección, una sensación extraña había empezado a crecer en mí. Una mezcla de ansiedad y algo parecido a la fuerza. Ahora, el anciano Cases estaba allí y lucía también, con esa mirada que decía, solo es cuestión de tiempo hasta que vuelvas a las cocinas. Pero yo sentía algo diferente, una certeza subyacente que me asustaba y me excitaba a partes iguales. Carlos, con su voz que siempre parecía una orden, rompió el tenso silencio. Gracias por acompañarnos, María. Por favor, siéntate. Había una silla al extremo opuesto de la mesa, un puesto de importancia, sí, pero que también me hacía sentir expuesta, como un insecto bajo una lupa. Me senté, entrelazando las manos en mi regazo para ocultar su temblor. Quirós, el primogénito, me había seguido hasta la cámara y ahora yacía a mis pies, una declaración silenciosa de su lealtad inquebrantable. Hemos estado revisando los textos antiguos, comenzó el anciano Cases, su voz grave con la edad, pero aguda con inteligencia. Basándonos en su descripción de las visiones que experimentó, creo que la hipótesis del rey tiene mérito. Los símbolos que describió, los idiomas que escuchó, coinciden con los registros que tenemos de la era guardiana.
Señaló uno de los libros abiertos, sus páginas cubiertas de intrincados dibujos y textos en una escritura que no podía leer. Los guardianes no eran como los cambiaformas modernos. Eran conductos de la fuerza primigenia misma, elegidos por la diosa Luna para mantener el equilibrio. Cada linaje tenía dones específicos. Algunos podían curar cualquier herida. Otros podían comunicarse con todos los seres vivos. Y los más raros, la línea real, podían comandar a las bestias primigenias, las criaturas originales de las que descendían todas las especies cambiaformas. El primogénito es una de estas bestias primigenias, añadió Carlos, retomando la explicación. Cuando lo encontré en las tierras sombrías, dormía en estasis, congelado en el tiempo por magia antigua. Usé una combinación de rituales de sangre y hechizos de atadura para despertarlo y traerlo de vuelta, pero nunca he podido controlarlo por completo. En el mejor de los casos, puedo sugerir acciones y él elige si cumplirlas. Lucía soltó una risa seca y frágil. Majestad, con el debido respeto, ¿está sugiriendo que esta chica de cocina desciende de una línea de guardianes reales? Es absurdo. Si tuviera tal poder, ya se habría manifestado. No habría pasado años fregando ollas y horneando pan. A menos que su poder fuera suprimido deliberadamente, dijo el anciano Cases en voz baja. Hay referencias en los textos a rituales de atadura que podían encerrar las habilidades guardianas, generalmente realizados en niños para mantenerlos ocultos de quienes los cazarían. Las ataduras estaban destinadas a romperse de forma natural cuando el niño alcanzara la madurez y la seguridad. Pero si los padres morían antes de enseñar al niño cómo liberarlas, podían permanecer en su lugar indefinidamente. Me miró con algo parecido a la lástima. Si sus padres realizaron tal ritual antes de sus muertes, usted ha estado viviendo con su verdadera naturaleza encerrada dentro de usted durante 20 años. No es de extrañar que se haya sentido incompleta, como si le faltara algo esencial. Las palabras resonaron con una verdad que no podía negar. Siempre me había sentido así, como si solo estuviera a medias en mi propia vida, como si alguna parte crucial de mí estuviera durmiendo y no pudiera despertarla por mucho que lo intentara. ¿Cómo rompemos la atadura?, preguntó Carlos, inclinándose con intensidad. El anciano Cases dudó. Ahí es donde se complica. Las ataduras guardianas fueron diseñadas para ser casi irrompibles, excepto bajo condiciones específicas. Generalmente un peligro real para la vida de la persona, o, hizo una pausa, claramente incómodo, o la finalización de un vínculo de pareja. La teoría era que el verdadero compañero de un guardián proporcionaría suficiente poder y apoyo para romper la atadura de forma segura y permitir que la naturaleza guardiana emergiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas en la habitación se volvieron para mirarnos a Carlos y a mí. El rostro de Lucía había palidecido, luego se puso rojo, su compostura finalmente resquebrajándose por completo. No, dijo rotundamente. Absolutamente no, Majestad. No puede estar considerando completar un vínculo de pareja con esta chica. Nuestro compromiso ha sido arreglado durante 2 años. Mi familia ha proporcionado tropas, recursos, apoyo político. Tiraría todo eso por la borda por una Omega que, quizás, posiblemente, tal vez tenga algún linaje antiguo. Es un suicidio político. Su familia ha sido bien compensada por su apoyo, replicó Carlos, su voz fría, y no recuerdo haber aceptado nunca el compromiso. Ese fue un acuerdo de mi consejo, no mío. He sido claro desde el principio en que solo me casaría con mi verdadera compañera. ¿Y usted cree que ella es su verdadera compañera basándose en qué? ¿Un sentimiento?
¿El hecho de que a su bestia le guste? La voz de Lucía se elevó, perdiendo toda pretensión de cortesía. Soy una alfa real. He entrenado toda mi vida para ser reina. Ella ha entrenado para hacer sopa. ¡Basta! La orden de Carlos tronó por la habitación como un relámpago. El poder emanó de él en ondas invisibles, e incluso Lucía retrocedió, su orgullo alfa obligándola a someterse a su voluntad más fuerte. Usted se olvida, Lady Lucía. Soy el rey. No le rindo cuentas a usted ni a su familia. Si digo que María es mi compañera, entonces ella es mi compañera. Si digo que será investigada como posible heredera guardiana, entonces será investigada. Sus opiniones al respecto son anotadas y desestimadas. Se puso de pie, rodeando la mesa hasta detenerse junto a mi silla. Puedo sentir el vínculo de pareja tan claramente como siento los latidos de mi propio corazón. Es real, es poderoso y no será negado. Me miró y su expresión se suavizó. La pregunta no es si ella es mi compañera. La pregunta es si está lista para aceptar lo que eso significa. En ese instante, me sentí atrapada entre el terror y la esperanza. Todo iba tan rápido. Ayer era invisible. Hoy el rey me estaba declarando su compañera ante todo su consejo. Necesito tiempo, susurré. Necesito entender lo que soy antes de poder entender lo que se supone que debo ser para ti. Entonces, tiempo es lo que tendrás, accedió Carlos. Pero no demasiado. La luna llena es dentro de 3 días. Si lo que dice el anciano Cases es cierto, si completar el vínculo de pareja pudiera romper tu atadura y liberar tu naturaleza guardiana, entonces deberíamos intentarlo durante la luna llena, cuando el poder de la diosa es más fuerte. 3 días, repetí, entumecida. ¿Quieres que decida todo mi futuro en 3 días? Quiero que decidas si estás dispuesta a intentar convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser, corrigió Carlos. El futuro se moldeará solo una vez que estés completa. Antes de que pudiera responder, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Un guardia tropezó, con el rostro pálido, la sangre brotando de una herida en su hombro. Majestad, estamos bajo ataque. Las fronteras del norte. Las criaturas están fluyendo. No son renegados. Algo más. Algo antiguo. Carlos se movió antes de que el guardia terminara de hablar. Comandante José, reúne a las tropas. Anciano Cases, lleve a María a un lugar seguro. Lady Lucía debería regresar a la propiedad de su familia hasta que esto se resuelva. No me esconderé mientras mi reino está bajo ataque, protestó Lucía. Usted no es personal esencial en esta crisis, replicó Carlos sin rodeos. Vaya a casa. Hizo una pausa en la puerta, volviendo a mirarme. Mantente a salvo, María. Volveré tan pronto como pueda. El primogénito te protegerá. Luego se fue y el caos estalló. El anciano Cases intentó guiarme fuera de la cámara, pero sentí que mis pies no se movían. Algo andaba mal, podía sentirlo, una sensación de tirón en el pecho, una certeza que no podía explicar. El primogénito se puso de repente en pie, con los pelos erizados, mirando hacia las ventanas del norte. Hizo un sonido, un quejido agudo que erizó cada vello de mi cuerpo. Y entonces lo sentí. Una presencia oscura y hambrienta e imposiblemente antigua. Estaba buscando algo. Me estaba buscando a mí. Vienen por mí. Dije en voz alta, el conocimiento absoluto. Sea lo que sea que ataca, vienen por mí. El anciano Cases me agarró del brazo. Entonces tenemos que llevarla a las habitaciones seguras inmediatamente. Pero antes de que pudiera moverse,
Las ventanas explotaron hacia adentro. El vidrio llovió como nieve mortal, y a través de la abertura aparecieron criaturas que parecían sombras con forma. Tenían ojos de un rojo ardiente, y sus bocas se abrían demasiado, revelando filas de dientes que brillaban con una luz verde enfermiza. El primogénito rugió y se lanzó contra las criaturas. Sus enormes mandíbulas se cerraron alrededor de una y la sacudieron como un muñeco de trapo. Pero eran demasiadas. Seguían llegando, entrando por las ventanas rotas, su atención puesta por completo en mí. Los guardias se abalanzaron, enfrentándose a las criaturas con espadas y garras, pero sus armas parecían traspasar las formas de sombra sin causarles daño real. Lucía se había transformado en su forma lobuna, una hermosa bestia dorada que, sin embargo, no era rival para estas cosas. El anciano Case me empujó detrás de él, cantando en la lengua antigua, y una barrera de luz se formó a nuestro alrededor. Pero pude ver cómo parpadeaba, debilitándose bajo el asalto. Una de las criaturas logró atravesar. Se movió con una velocidad imposible, acercándose a mí con manos que terminaban en garras de pura oscuridad. No pensé, solo reaccioné. Levanté la mano y la palabra que salió de mi boca no era una que conociera, no era una que hubiera aprendido jamás. Era una palabra de los sueños, de las visiones, de la sangre que cantaba en mis venas. El poder explotó hacia afuera. La criatura se desintegró, simplemente dejó de existir como si nunca hubiera sido. La luz que salió de mi mano era plateada y pura, y donde tocaba a las criaturas de sombra, éstas gritaban y se disolvían. No pude detenerlo. El poder seguía llegando, derramándose de mí en oleadas, y sentí algo dentro de mí rompiéndose, haciéndose añicos, liberando la atadura. El ritual que había encerrado mi verdadera naturaleza se estaba desmoronando bajo la fuerza de mi terror y mi desesperada necesidad de proteger a quienes me rodeaban. Los recuerdos inundaron mi mente. No recuerdos de esta vida, sino de la sangre, de los ancestros que habían vivido y muerto antes de que yo naciera. Vi la primera ceremonia, la propia diosa Luna colocando sus manos sobre las cabezas de los elegidos. Sentí el peso de la responsabilidad, el deber sagrado de proteger el equilibrio. Recordé idiomas que no se habían hablado en 1000 años, y recordé mi nombre, no María. Ese era el nombre que me dieron para esconderme. Mi verdadero nombre, el nombre escrito en mi sangre y alma, era Lara Susurro Lunar, la última hija del linaje guardián, heredera de los protectores reales, elegida de la diosa. El poder finalmente disminuyó, dejándome jadeando y débil. La cámara estaba en silencio, excepto por el sonido de mi respiración entrecortada. Todas las criaturas de sombra habían sido destruidas. El primogénito estaba de pie ante mí, su cabeza inclinada en ese gesto de reconocimiento y reverencia. El anciano Cases me miró con los ojos muy abiertos, su rostro una mezcla de asombro y miedo. Imposible, susurró. La línea guardiana real fue aniquilada. Cada miembro fue contabilizado. Casi todos los miembros, corregí, y mi voz sonó diferente incluso para mis propios oídos, cargada de un poder y una autoridad que antes no estaban allí. Mis padres me escondieron, me dieron un nombre falso, ataron mi poder y me colocaron donde nadie pensaría buscar. Entre los lobos comunes, invisible y pasada por alto, murieron para guardar el secreto. Miré mis manos, que aún brillaban débilmente con luz plateada, pero la atadura no estaba destinada a romperse de esta manera. Se suponía que sería suave, controlada, con guía. En cambio se hizo añicos, y ahora puedo sentirlo todo. Cada vida en este palacio, cada latido, cada aliento, es abrumador.
Lucía se había transformado de nuevo a su forma humana, su rostro pálido. «Esto no cambia nada», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Linaje guardiano no, todavía no estás entrenada, todavía no estás preparada para ser reina». «Tienes razón», asentí, sorprendiendo a todos. «No estoy preparada, no sé cómo controlar este poder, no conozco los rituales o las responsabilidades. Soy exactamente el desastre que predijiste». Tomé un aliento tembloroso. «Pero también soy la verdadera compañera del rey, y soy la única persona en este reino que puede comandar al primogénito, y aparentemente puedo destruir criaturas de sombra que tus guerreros entrenados no podían tocar. Así que quizás estar preparada esté sobrevalorado». El sonido de pasos corriendo anunció el regreso de Carlos. Irrumpió por las puertas dañadas, sus ojos salvajes, su poder crepitando a su alrededor. «María», respiró, cruzando la habitación en 3 zancadas. «Lo sentí, sentí despertar tu poder. ¿Estás herida?» «Estoy bien», confundida, exhausta, brillando ligeramente, pero bien. Intenté sonreír y casi lo logré. La atadura se rompió. Creo que al final sí soy guardiana. Sus manos se levantaron para ahuecar mi rostro, y su toque fue un ancla en el caos. Sentí tu terror a través del vínculo. Sentí el momento en que tu poder estalló. Me costó todo lo que tenía no abandonar la lucha y venir a ti inmediatamente. Te quedaste donde te necesitaban. Esa fue la elección correcta. Me apoyé en su toque, extrayendo fuerza de su presencia. ¿Qué nos atacó? ¿Qué eran esas cosas? Magia antigua. Viejos rencores tomando forma. Mi presencia en las fronteras los alejó del palacio, que era su verdadero objetivo. Sus ojos se endurecieron. Alguien sabía que estabas aquí. Alguien sabía lo que podría ser, y envió a esas criaturas para matarte antes de que tu poder pudiera despertar por completo. ¿Quién haría eso? Alguien que tiene motivos para temer el regreso de una guardiana. Carlos miró al anciano Cases. «Necesito todos los textos que tengamos sobre los antiguos enemigos de las líneas guardianas. Alguien ha estado planeando esto durante mucho tiempo». «Majestad», dijo el anciano Cases con cautela, «si María realmente es la última guardiana real, si su linaje es auténtico, entonces su misma existencia reescribe la estructura de poder de nuestro mundo entero. Habrá muchos que la vean como una amenaza. Los consejos de todos los territorios, los otros reyes alfa, incluso algunos dentro de nuestra propia corte. Entonces tendrán que aprender a aceptar una nueva realidad», replicó Carlos rotundamente. Me atrajo más cerca. Sus brazos me rodearon en un abrazo protector que se sintió como volver a casa. «Porque no voy a renunciar a ella. Ni por política, ni por poder, ni por nada». Lucía hizo un sonido ahogado y huyó de la habitación, su dignidad finalmente destrozada por completo. Me habría sentido mal por ella si me quedara alguna energía emocional. «¿Qué pasa ahora?», pregunté contra el pecho de Carlos, mi voz ahogada por su camisa. «Ahora nos preparamos para la ceremonia de la luna llena. Tu atadura se rompió, pero tu poder es crudo, incontrolado. El vínculo de pareja ayudará a estabilizarlo, te ayudará a aprender a canalizarlo correctamente, y también hará la declaración formal de que eres mi reina elegida, lo que debería desanimar al menos algunos de los intentos de asesinato». Su intento de humor fue fallido, pero aprecié el esfuerzo. Y si no puedo controlar el poder, si me destruye a mí o a alguien más, entonces estaré allí para detenerte. Esto es lo que hacen los compañeros, María. Nos equilibramos mutuamente. Mi fuerza ayuda a asentar tu poder. Tu luz ayuda a templar mi oscuridad.
Juntos nos convertimos en algo más grande que cualquiera de nosotros solos. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Sé que esto es rápido, sé que es aterrador, pero también sé que es correcto. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Quise discutir. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto era demasiado, demasiado rápido, demasiado imposible. Pero el vínculo de pareja zumbaba entre nosotros, y mis recién despertados instintos guardianes susurraban que él estaba diciendo la verdad. Estábamos destinados a esto, destinados el uno al otro, destinados a enfrentar lo que fuera juntos. 3 días, dije en voz baja. Necesito estos 3 días para aprender lo que pueda, para entender mi poder, para prepararme. Y luego en la luna llena completaré el vínculo contigo. No porque me obliguen, no porque no tenga otra opción, sino porque quiero hacerlo. Porque tienes razón. Esto es más grande que ambos, y lo enfrentamos juntos o fallamos por separado. La sonrisa de Carlos fue brillante, transformando sus rasgos generalmente severos en algo casi juvenil. Entonces tenemos 3 días para prepararte para convertirte en la reina más poderosa que este reino jamás haya visto. Me besó la frente, un suave roce de labios que aún enviaba calor a través de todo mi cuerpo. Ven, busquemos un maestro adecuado. El anciano Cases conoce los rituales, pero necesitaremos a alguien con experiencia práctica en el control del poder ancestral. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de actividad. María pasó horas en los archivos, estudiando textos escritos en idiomas que su sangre recién despertada le permitía leer. Practicó canalizar su poder bajo la guía paciente del anciano Cases, aprendiendo a invocar la luz plateada a voluntad y a dirigirla con precisión. Kairos nunca se apartaba de su lado, y descubrió que podía sentir sus pensamientos, comunicarse con él en un nivel que iba más allá de las palabras. Su nombre, aprendió, era Kairos, que significaba el momento supremo en la lengua antigua. Había estado esperando que un guardián despertara. Había estado durmiendo en las tierras sombrías precisamente porque sabía que eventualmente alguien del linaje buscaría poder y lo despertaría accidentalmente. Tú orquestaste esto, lo acusó durante una de sus sesiones de práctica. Permitiste que Carlos te encontrara, que te despertara, que te trajera aquí porque sabías que yo estaba aquí. La bestia Kairos no lo negó. La sangre llama a la sangre. El linaje guardián estaba destinado a ser protegido por el primogénito. Cuando estuviste oculta, cuando tu poder fue atado, yo también entré en latencia. Pero cuando el rey Alfa vino buscando poder ancestral, te sentí cerca. Me dejé encontrar para poder encontrarte a ti. Has estado manipulándonos a todos, dijo María. Pero no había verdadera ira en su voz. ¿Cómo podía estar enojada con una criatura que había orquestado su salvación? Te he estado protegiendo, corrigió Kairos. ¿Cómo es mi propósito? ¿Cómo es mi honor? Entrenar con el poder era agotador. María descubrió que podía curar heridas menores con un toque. Podía sentir los estados emocionales de quienes la rodeaban. Podía crear barreras de luz lo suficientemente fuertes como para resistir el asalto de un alfa completo. Pero el poder también luchaba contra ella, queriendo liberarse sin control, y tenía que trabajar constantemente para mantener la disciplina. Carlos la visitaba cada noche, pasando tiempo simplemente hablando, ayudándola a relajarse después del entrenamiento intensivo. Le contó sobre su infancia, sobre la presión de ser criado para ser rey, sobre su madre que había muerto cuando él tenía 20 años y había dejado un vacío en su vida que nunca se había curado por completo. A ella le habrías gustado, dijo una noche mientras estaban sentados en los aposentos viendo el fuego.
Siempre decía que la verdadera fuerza venía de sobrevivir circunstancias imposibles con gracia intacta. Tú encarnas eso. No me siento con gracia, admitió María. Siento que apenas me mantengo en pie. Esa es la definición de gracia bajo presión. Se acercó y le tomó la mano. La chispa ahora familiar del vínculo de pareja se disparó entre ellos. Mañana es la luna llena. Mañana todo cambia. ¿Estás lista? No, respondió honestamente, pero estoy dispuesta. Y quizás eso sea suficiente. La ceremonia se llevaría a cabo en el antiguo templo en el corazón de los terrenos del palacio. Era una estructura que databa de la era guardiana, construida con piedra blanca que parecía brillar bajo la luz de la luna. Al ponerse el sol el tercer día, María se encontraba siendo preparada por Ana y las otras asistentes. La vistieron con un vestido de seda blanca pura que parecía relucir con luz propia. Era sin mangas, dejando sus brazos desnudos, y la espalda tenía un escote bajo, tradicional para una ceremonia de unión. Su cabello fue dejado suelto, cayendo en cascada por su espalda, en ondas que las asistentes habían logrado perfeccionar. Alrededor de su garganta, le colocaron un collar de plata con antiguos símbolos guardianes grabados en el metal. «Pareces una diosa», susurró Ana con lágrimas en los ojos. «Señorita María, he servido en este palacio durante 10 años y nunca he visto nada igual. Va a ser magnífico». «O un magnífico desastre», replicó María, pero sonrió para demostrar que estaba bromeando. Sus manos temblaban mientras se miraba en el espejo. Esto realmente estaba sucediendo. En menos de una hora estaría unida a Carlos, se convertiría en su compañera y su reina, asumiría responsabilidades que apenas entendía. María, el anciano Cases, estaba en la puerta, sus túnicas formales haciéndolo parecer aún más antiguo de lo habitual. Es hora. El rey espera en el templo. El paseo por el palacio fue surrealista. Los guardias flanqueaban los pasillos, con los puños sobre el corazón en señal de saludo. Los sirvientes detuvieron su trabajo para inclinarse a su paso. La noticia de lo que era, de lo que podría llegar a ser, se había extendido por el palacio como la pólvora. Algunos la miraban con esperanza, otros con miedo, algunos con hostilidad apenas disimulada. Ahora podía sentirlo todo, las emociones de quienes la rodeaban chocando contra sus sentidos recién despertados como olas. Pero mantuvo la cabeza en alto, siguió avanzando. Quiros caminaba a su lado, un guardián enorme al que nadie se atrevía a acercarse. El templo ya estaba lleno de testigos. Los miembros del consejo, nobles de alto rango, comandantes militares, todos aquellos cuya presencia era requerida por la tradición, y de pie en el altar, vestido con túnicas ceremoniales de negro y plata, estaba Carlos. Él le robó el aliento. Siempre había sido apuesto, pero en ese momento, con la luna naciente proyectando luz plateada a través de las ventanas del templo, parecía casi de otro mundo. Sus ojos encontraron los suyos a lo lejos, y ella sintió que el vínculo de pareja se disparaba con reconocimiento y necesidad. El anciano Case la guió por el pasillo central. Ella era vagamente consciente de los susurros, los jadeos de asombro mientras la gente la veía por primera vez con su atuendo de guardiana. Pero todo lo que importaba era Carlos esperándola, su expresión una mezcla de reverencia y deseo apenas contenido. Cuando llegó al altar, el anciano Cases puso su mano en la de Carlos y se apartó. «Nos reunimos bajo la luna llena para presenciar un vínculo sagrado», entonó el anciano, su voz resonando por el templo. «Un vínculo no solo entre dos individuos, sino entre dos almas elegidas por la propia diosa Luna para caminar juntas a través de cualquier prueba que les espere». La mano de Carlos se apretó sobre la suya, cálida y sólida y real. A la antigua usanza,
Antes de que la política corrompiera nuestros rituales, una ceremonia de unión era algo simple. Dos personas, la luna, una elección para unir sus vidas. Esta noche volvemos a esa simplicidad. Esta noche honramos las antiguas costumbres. Señaló el techo abierto del templo, donde la luna llena comenzaba a asomarse, enorme y luminosa. Rey Alfa Carlos, reclamas a esta mujer como tu verdadera compañera. ¿La reconoces como tu igual, tu pareja, tu elegida? Sí, respondió Carlos, su voz resonando con absoluta certeza. Guardiana Lara Susurro Lunar, última de los protectores reales. ¿Aceptas esta reclamación? ¿Te unes a este hombre como su compañera, su reina, su ancla? María sintió todas las miradas del templo sobre ella. Este era el momento, la última oportunidad de retroceder, de negarse, de elegir la seguridad sobre el destino. Pensó en la cocina donde se había escondido durante 5 años. Pensó en todas las veces que había sido invisible, insignificante, nada. Pensó en sus padres que habían muerto para protegerla, que habían atado su poder y la habían escondido para que pudiera sobrevivir hasta este momento. Y pensó en Carlos, quien la había mirado y no había visto a una cocinera, sino a una reina, quien había sentido el vínculo de pareja y se había negado a negarlo por política o conveniencia, quien había prometido enfrentar lo que fuera juntos. Acepto, dijo claramente. Lo reclamo como mío, incluso mientras él me reclama. Uno mi vida a la suya, mi poder a su fuerza, mi destino al suyo. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, el mundo estalló en sensaciones. El vínculo de pareja, que había estado zumbando silenciosamente entre ellos durante días, de repente se encendió por completo. No fue gentil, fue abrumador, que lo abarcaba todo, una conexión tan profunda que María no podía decir dónde terminaba ella y dónde empezaba Carlos. Sintió su amor, su feroz protectoría, su compromiso absoluto. Sintió a su lobo reconociéndola en todos los niveles. Y debajo de todo, sintió su alivio de que no lo hubiera rechazado, de que hubiera elegido este camino voluntariamente. El vínculo es aceptado, anunció el anciano Cases. Por el poder que me ha sido conferido por la diosa Luna y las antiguas leyes, declaro a estos dos unidos ante todos los testigos. Lo que ha sido unido, que nadie. Carlos la atrajo cerca, y su boca descendió sobre la suya en un beso que envió ondas de choque por todo su cuerpo. Esto no se parecía en nada al suave beso que le había dado en la frente hacía días. Esto era reclamar, posesivo y exigente, y ella respondió con igual intensidad. El poder estalló a su alrededor. Su luz plateada y su aura alfa dorada se mezclaron y giraron, creando patrones en el aire que hicieron que varios testigos gritaran de asombro. La magia del linaje guardián y el poder del rey alfa combinándose, creando algo completamente nuevo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, María se dio cuenta de que estaba llorando, lágrimas de felicidad, lágrimas de abrumadora emoción, lágrimas de alivio y alegría y terror, todo mezclado. Mi reina, susurró Carlos contra su sien. Mi compañero, mi rey, replicó ella. Mi Carlos, mi elección. Los testigos estallaron en aplausos, aunque María notó que no todos estaban celebrando. Algunos rostros en la multitud estaban cuidadosamente inexpresivos, ya calculando cómo este cambio afectaría sus posiciones políticas. Pero a ella no le importaba, no en ese momento. Kiro soltó un aullido, un sonido de pura alegría que fue recogido por todos los lobos del palacio. Pronto, todo el reino resonó con el canto de los lobos anunciando a su nueva reina.
La celebración que siguió fue un borrón. Me presentaron a lo que parecían cientos de personas, sus nombres y caras mezclándose. Fui brindada, felicitada, evaluada con ojos calculadores por aquellos que se preguntaban cómo usarme o destruirme. A través de todo, Carlos permaneció a mi lado, su mano en mi espalda, su presencia un ancla constante. Era cerca de la medianoche cuando finalmente pudimos escapar a los aposentos privados de Carlos. En el momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros, Carlos me atrajo a sus brazos de nuevo, su boca encontrando la mía con una necesidad desesperada. He estado esperando este momento desde el segundo en que te atrapé en la sala del trono, murmuró contra mis labios. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido comportarse con propiedad estos últimos 3 días? Muéstrame, replicó María, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Muéstrame lo que significa ser reclamada por un rey alfa. Sus ojos brillaron dorados y su lobo emergió a la superficie. Con gusto. Lo que siguió fueron horas de descubrimiento, de placer tan intenso que rozaba el dolor, de dos almas aprendiendo el paisaje de los cuerpos y corazones del otro. Cuando finalmente se desplomaron juntos, enredados en sábanas, María se sintió fundamentalmente cambiada. El vínculo de pareja estaba completo. Podía sentir los latidos del corazón de Carlos como si fueran los suyos. Podía sentir sus emociones, sus pensamientos, su misma esencia entrelazada con la suya. Puedo sentirte, susurró con asombro. Puedo sentirlo todo. Esto es lo que significa estar unido. Esto es lo que significa estar completa. No me di cuenta de lo incompleto que estaba hasta que te encontré. Eres la pieza que no sabía que me faltaba. Permanecieron en un silencio confortable por un tiempo, observando la luna a través de la ventana. Luego Carlos habló de nuevo, su voz más seria. Sabes que esto es solo el principio, ¿verdad? La ceremonia te convierte en reina, pero no resuelve nuestros problemas. Habrá desafíos de otros territorios. Habrá intentos de socavar tu autoridad y todavía hay que lidiar con esas criaturas de sombra y quién las envió. Lo sé, replicó María, pero ahora lo enfrentamos juntos. Eso lo cambia todo. Juntos, asintió Carlos, acercándola más. Siempre juntos. A la mañana siguiente, María se despertó para encontrarse en la cama del rey, con la luz del sol entrando por las ventanas, y Carlos ya despierto, observándola con una expresión de tal satisfacción que le oprimió el corazón. Buenos días, mi reina, dijo suavemente. ¿Cómo te sientes? Ella hizo un inventario. El vínculo de pareja vibraba con vida, conectándolos en todos los niveles. Sus poderes guardianes se sentían más estables, anclados por la fuerza de Carlos. Y a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de toda la incertidumbre que se avecinaba, se sentía extrañamente en paz. Me siento preparada, respondió. Preparada para lo que venga después. Bien, porque tenemos nuestro primer desafío llegando dentro de la hora. Ante su mirada inquisitiva, elaboró. Los otros reyes alfa han oído hablar de nuestra unión. Están enviando representantes para evaluar la situación, para determinar si eres verdaderamente una guardiana o si esto es un engaño elaborado. Que vengan, dijo María, sintiendo su poder crecer ante el desafío. Que vean lo que puede hacer una guardiana, que entiendan que las viejas costumbres no están tan muertas como creían. La sonrisa de Carlos era feroz y orgullosa. Esa es mi reina hablando. La reunión se llevó a cabo en la sala del trono con toda la pompa y ceremonia formal que tal ocasión exigía. Representantes de los otros 4 reyes alfas se pararon ante el trono, donde Carlos se sentaba con María a su lado, sus manos entrelazadas en el reposabrazos entre ellos.
Ella podía sentir su escepticismo, su desdén por una Omega que se atrevía a sentarse como reina. Podía sentir sus cálculos sobre cómo usar esta situación a su favor. Así que esta es la guardiana, dijo una de las representantes, una mujer de rostro duro llamada Mira, con desprecio apenas disimulado. No parece gran cosa, sin ofender, Majestad, pero los textos antiguos describen a los guardianes como seres de un poder increíble. Esta chica apenas irradia algo. Las apariencias pueden engañar, replicó Carlos con suavidad. Quizás le gustaría una demostración. Antes de que Mira pudiera responder, las puertas de la sala del trono se abrieron de golpe. Los guardias entraron corriendo, sus rostros aterrorizados. Majestad, estamos bajo ataque de nuevo. Más de esas criaturas de sombra, cientos de ellas, han roto las murallas exteriores. Carlos se puso de pie al instante, su poder alfa llenando la habitación. Evacúen a los civiles, pongan a los representantes a salvo. Comandante José, conmigo. No, dijo María claramente, poniéndose de pie también. Esto es exactamente lo que necesitábamos, una demostración. Bajó del estrado sintiendo todas las miradas sobre ella. Los símbolos plateados de su collar comenzaron a brillar y su poder creció como una marea. ¿Quieren saber si soy realmente una guardiana? Entonces observen, aprendan y recuerden este momento cuando informen a sus reyes. Caminó hacia las puertas y Giro se materializó de las sombras para caminar a su lado. Los representantes, a pesar de su miedo, la siguieron, incapaces de resistir presenciar lo que sucedería. El patio exterior era un caos. Criaturas de sombra se derramaban por las brechas en las murallas, sus ojos rojos ardiendo, sus formas distorsionadas esparciendo corrupción por donde tocaban. Los guardias luchaban valientemente, pero estaban siendo abrumados. María se detuvo en la parte superior de los escalones del patio y levantó las manos. Las palabras que salieron de su boca estaban en la lengua antigua, el idioma de los primeros guardianes, y resonaron con un poder que hizo temblar las piedras mismas del palacio. La luz estalló de ella en una nova de resplandor plateado. Se extendió por el patio como un fuego purificador. Y donde tocaba a las criaturas de sombra, simplemente dejaban de existir. No destruidas, no derrotadas, sino deshechas, devueltas a la nada de la que habían sido invocadas. En menos de un minuto, todas las criaturas de sombra habían desaparecido. El patio quedó en silencio, excepto por la respiración agitada de los guardias y el suave sonido del poder de María Verti retrocediendo lentamente. Se volvió para enfrentar a los representantes que estaban congelados en shock y asombro. ¿Alguna pregunta sobre mi legitimidad?, preguntó con calma. ¿O les gustaría otra demostración? Mira cayó sobre una rodilla, su cabeza inclinada. Guardiana, por favor, perdone mi falta de respeto anterior. No lo entendí. Ninguno de nosotros lo entendió. Uno por uno, los otros representantes también se arrodillaron. No ante Carlos, aunque era su superior en rango. Se arrodillaron ante María, reconociendo el regreso de un poder que trascendía incluso la autoridad de los reyes alfa. Carlos se acercó para ponerse a su lado, su mano encontrando la suya. Que se sepa en todos los territorios, anunció. El linaje guardián ha regresado. La reina Lara Susurro Lunar, mi compañera y protectora del reino, es la prueba de que las viejas costumbres no se han perdido. Y cualquiera que amenace este reino, cualquiera que amenace a mi reina, enfrentará el poder combinado de un rey alfa y una guardiana real. Somos más fuertes juntos de lo que cualquier enemigo puede imaginar. Sentí el peso de la responsabilidad asentarse sobre mis hombros, pero no lo sentí aplastante.
Con Carlos a mi lado, con el vínculo de pareja fortaleciéndonos a ambos, con mi poder finalmente despertado y mi propósito claro, me sentí capaz de enfrentar cualquier desafío que me esperara. Levántense, les ordené a los representantes con suavidad. Regresen a sus reyes y cuéntenles la verdad. Díganles que los guardianes han regresado para proteger el equilibrio, no para amenazar el poder de nadie. Díganles que busco cooperación, no conquista. Pero también díganles que protegeré lo que es mío con cada gramo de poder que poseo. Mientras los representantes se marchaban, mientras los guardias comenzaban las reparaciones en las murallas, mientras la vida normal se reanudaba lentamente, me apoyé en Carlos y me permití un momento de tranquila satisfacción. Lo hicimos, susurré. Realmente lo hicimos. Tú lo hiciste, corrigió él. Pasaste de invisible a legendaria en menos de una semana. Yo simplemente tuve el buen sentido de reconocer tu valía cuando todos los demás estaban ciegos. Me diste la oportunidad de convertirme en quien estaba destinada a ser. Eso no es poca cosa. Lo miré, el amor y la gratitud brillando en mis ojos. Gracias por verme. Gracias por elegirme. Te elegiré cada día por el resto de nuestras vidas, prometió Carlos. Eso es lo que hacen los compañeros. Eso es lo que hacemos. En las semanas siguientes, me asenté en mi papel de reina. No fue fácil, para nada. Había nobles que me resentían. Me miraban con la misma mezcla de curiosidad y desdén que antes, aunque ahora se atrevían menos a abrir la boca. Hubo complicaciones políticas con los otros territorios que no querían aceptar que una sin lobo pudiera ser guardiana y mucho menos su reina. Y claro, hubo un sinfín de ceremonias y protocolos que aprender. Yo, que apenas sabía poner la mesa correctamente, ahora debía presidir banquetes y atender embajadores. A veces me sentía como una marioneta, con Ana y Clara susurrándome instrucciones al oído sobre qué hacer con el tenedor de pescado o a quién saludar primero. Pero, ¿saben qué? Lo fui superando. Enfrenté cada desafío con una confianza creciente. Mi poder guardián se desarrollaba bajo la paciente tutela del anciano Cases, y cada día descubría algo nuevo. Podía sentir los desequilibrios en el orden natural, el simple hecho de saber cuándo la magia oscura se usaba en cualquier parte del reino, una especie de vibración en el aire. Podía curar no solo heridas físicas, sino también espirituales, ayudando a los cambiaformas que habían sido dañados por traumas o magia oscura a encontrar la plenitud de nuevo. Y no solo podía comandar a Kairos, sino a cualquier criatura de la fuerza primigenia, esos seres ancestrales que existían antes de que el mundo se dividiera entre lo mundano y lo mágico. Carlos demostró ser no solo un compañero, sino un verdadero socio. Me consultaba sobre decisiones políticas, valoraba mi opinión incluso cuando contradecía sus propios pensamientos, y nunca, ni una sola vez, me trató como menos que su igual, a pesar de mi falta de formación formal. Juntos comenzamos a reformar el reino. Establecieron nuevas leyes que protegían a los vulnerables. Crearon sistemas para identificar y entrenar a aquellos con rastros de linaje guardián que pudieran existir escondidos. Y abrieron canales diplomáticos con otras especies sobrenaturales que habían estado aisladas durante siglos. Era agotador, sí. A veces, por las noches, me dolía la cabeza de tanto pensar, de tanto aprender, de tanto sentir. Y la soledad de ser diferente seguía ahí, un eco. ¿Creían de verdad los demás que yo había nacido para esto? Yo no lo tenía tan claro. 6 meses después de la ceremonia de unión, estaba en el balcón del palacio, mirando la ciudad que se había convertido en mi hogar. El sol se estaba poniendo,
pintando el cielo en tonos dorados y rosados, y podía sentir el pulso de la vida en todo el reino a través de mis sentidos guardianes. Los brazos de Carlos me rodearon por detrás, y me apoyé en su calor. ¿Feliz?, preguntó, su aliento cálido en mi oído. Más de lo que jamás pensé posible, respondí honestamente. A veces todavía no puedo creer que esta sea mi vida. Hace 6 meses fregaba ollas. Ahora soy una reina y una guardiana, y estoy unida al hombre más increíble que he conocido. Yo soy el afortunado, insistió Carlos. Conseguí una compañera, una reina y una guardiana, todo en uno. Un paquete excepcional, sin mencionar la mejor pareja que podría haber pedido para dirigir este reino. ¿Tú qué crees? ¿Nos irá bien? Hacemos un buen equipo, acepté. Me giré en sus brazos, poniéndome de puntillas para besarlo suavemente. Gracias por creer en mí antes de que yo creyera en mí misma. Siempre, prometió él. Desde el momento en que el primogénito se inclinó ante ti, supe que eras extraordinaria. Solo estoy agradecido de que eligieras compartir tu vida conmigo. Mientras la última luz se desvanecía del cielo y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, sentí una profunda paz. Mi viaje de Omega invisible a reina y guardiana había sido imposible, aterrador y absolutamente imperfecto, pero también era mío. Había encontrado mi poder, mi propósito y a mi persona. Y fueran los desafíos que el futuro trajera, los enfrentaría con Carlos a mi lado, nuestro vínculo de pareja irrompible. Su fuerza combinada era más que suficiente para cualquier amenaza. La chica de cocina que pensaba que no era nada, se había convertido en una reina que cambió todo, y apenas estaba empezando.